Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo por acompañar al profesor Juan Antonio Poveda, que nos va a hablar esta tarde de un tema que aquí es verdad que en las jornadas de historia creo que no se ha reflejado, no ha sido un tema que se haya reflejado con anterioridad, por lo menos María Antonia me comentó a mí que no ha sido un tema que se haya consolidado en jornadas de historia, porque aquí en Ayamonte es verdad que hay poca historia de los templarios. Bueno, tampoco como que no hay ninguna, porque además los archivos parten de lo que hay en documentación de los archivos, creo que es a partir de 1528, con lo cual los templarios son de 1100 y pico, ¿no?, del siglo XII, de principios del siglo XII. Entonces, bueno, está fuera, está sobre todo en Portugal. Y que seguramente que él haya visitado ya nos contará también, porque nos tendrá que decir ese interés de conocer a los caballeros del Temple, de donde le suscitó ese interés. Y si efectivamente nos parte de Portugal o nos parte de Francia, cuando entraron. Bueno, él nos va a contar, va a estar muy interesante, seguro que sí. Y posiblemente, como estamos así muy en familia, podamos hacerle preguntas de dudas que nos puedan surgir en el transcurso de la conferencia. Así es que, bueno, pues agradecerle al profesor que haya tenido el interés de presentar su trabajo aquí, su libro aquí en el edificio de la Casa Grande, en este caso en la sala VIP y del Centro Cultural. Y sin más, pues yo le voy a dar paso para que nos cuente sus enclaves templarios en la raya. Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación y asistencia. Sí. Y aquí les dejo con el profe. José Luis quiere decir. Y José Luis, sí, bueno, pues dejo a José Luis. José. No muevas nada. Bueno, pues no, chilla un poco. No, un girito montado. Gracias por haber... Ya está, aquí. Ya está. Gracias por haber venido. Está claro que después de la pandemia, yo se lo he estado comentando a Juan estos días, después de la pandemia se ha roto el ritmo de presentación de libros, de lecturas poéticas, de actos donde se espera que el público sea el soporte, porque a quien va dirigidos al público. Pero lo que sí que está claro es que, al margen del interés que pueda tener el libro, que lo tiene y lo vamos a ver ahora, yo no voy a entrar ahí, hay que romper con ese sedentarismo que ha habido hasta ahora. Empezamos a publicar nuevos libros, a presentar nuevos libros, a hacer nuevas lecturas y a hacer actos como este, donde lo fundamental es el público. Porque el autor sabe de esto más que nadie. Sus amigos... Tampoco sí, sabe. Claro, no me digas que no. Tampoco. No sabe. Los que hemos leído el libro sabemos de qué va la historia. Y mi consejo es que los que no sepáis de qué va la historia, lo mejor, porque si esto fuera un libro de poesía, como yo le decía antes, yo os leo un poema o dos, os puede dar una idea de qué va la marca, pero Juan Antonio Poveda, que yo no sé por qué razón vino a buscarme para que yo le presentara y que yo hiciera, no lo sé, algún día me lo explicará, pero lo cierto es que es un tema muy interesante. Estuvimos en la taberna medieval en Castramarín hablando del tema, y yo lo único que os puedo decir y aconsejar es que compréis el libro, os hagáis con un libro, lo leáis y veréis lo interesante que es. También os puedo adelantar una cosa, y es que como Juan
sabe lo guerrillero que soy en ese aspecto. Ya tengo, que me lo dio esta misma semana, un pen con las primeras 200 páginas seguramente. 140. 140. Con las primeras 140 páginas traducidas al castellano, y va a salir en Editorial Banzeulen de Sevilla este libro fraccionado para que esté al alcance de todos, sea más ameno, porque es más corto, provocará esa hambre de querer seguir leyendo sobre el tema y eso. Solamente deciros que Juan Antonio, que ya lo ha dicho ella, Juan Antonio fue director gerente, delegado no sé cuántos, de una multinacional en Lisboa durante muchos años, profesor en la universidad, y un detalle que además siempre me ha hecho gracia de él, porque me lo ha contado muchas veces, es que era sobrino del arzobispo de Toledo, digo era porque murió el hombre ya, ¿no? Y en su infancia los veranos los pasaba en el cigarral o palacete o palacio del arzobispo de Toledo, y ahí es donde él se inició en el tema de los templarios y se inició en el tema de la historia y en el tema de todo lo que le llamaba la atención, de todo lo que le planteaba problemas o cuestiones o dudas que su tío, el arzobispo, le resolvía desde un ángulo, pero él lo quería desde otro. Se hizo un guerrillero, un inquieto de estas cuestiones, y ahí está. Lo mejor es que él nos cuente sus cosas, que este es el libro, que entre él y el libro solamente hay un paso, que es comprarlo, leerlo y luego darle o quitarle la razón. O decir, me ha encantado o me has decepcionado, porque yo pensaba que los templarios eran... Pero os puedo garantizar, por lo poco que le conozco, que es extraordinario y que vale la pena. Gracias a vosotros por venir, a los medios de comunicación, como siempre, por dar cobertura a cosas que se nos pierden, que luego la gente dice, joder, no me había enterado que había un no sé qué, yo no sabía que no sé cuándo. En Ayamonte se hacen cosas muy interesantes, solo que hay que estar un poco al quite para saber qué es lo que se dice, lo que se hace, lo que se propone, y poder aprovechar y enriquecernos con todos estos conocimientos. Juan Antonio, el mundo es tuyo. El mundo, muchas gracias. Pero no le hagas dar mucha prueba. Eres muy generoso. Una pregunta, ¿el libro está en portugués? Sí, sí. Qué estupendo. Bueno, voy a comenzar por ahí, porque el libro está editado en portugués. Yo lo estoy presentando aquí, primero, por amistad a José Luis y a la señora concejala, y en segundo lugar, porque entiendo que Ayamonte es una comunidad que es casi bilingüe y el portugués se entiende bastante bien, porque ustedes están en contacto, la comunidad de Vilarreal y de Ayamonte es prácticamente una comunidad donde ustedes hacen vida común. Por eso no es ningún disparate intentar vender aquí este libro. De hecho, esto en la librería Pallares, que está aquí en la plaza de la Laguna, sí, la plaza de la Laguna. ya ha tenido libros y ya los ha vendido. No sé a quién, pero los ha vendido. Bueno, yo este libro lo tuve que escribir en portugués porque la editora que inicialmente yo había hecho un contrato con ellos para publicar el libro, pues cambiaron al director de Portugal, vino un brasileño, no le gustó la cosa y tal, y rompió el contrato. Y entonces me fui a esta editora, pues que entendió que el tema y el libro eran interesantes y me lo editó en portugués. ¿Okay? Ahora, de aquí a un mes, tengo que entregar otro libro, no es continuación de este, pero también habla de los templarios y de la organización de los templarios y temas muy poco conocidos. Yo, como soy un poco guerrillero, como dice José Luis, gracias a Dios, en vez de templarios hay publicados muchísimos libros, en castellano, en francés, en portugués pocos, ya va habiendo algunos, más todos vienen a contar más o menos la misma cosa. Quien lee un libro en francés de templarios, pues no lee todos más casi. Por un problema que hubo toda la vida en la época medieval, en el siglo XII y XIII, que es lo que nos ocupa,
pues no había, la gente no sabía leer y escribir, los que sabían leer y escribir eran los curas y los frailes, nada más, que eran los amanuenses de los poderosos, de los reyes y de los condes y de los obispos, que no sabían leer y escribir tampoco, generalmente, ¿eh? Había alguno que se escapaba y escribía alguna cosita y tal, pero pocos. Y entonces el poder en aquella época estaba en la iglesia, en los monasterios, y a los tíos no le interesaba en absoluto que el pueblo aprendiera a leer y escribir porque perdían ese poder de interpretar todo, ¿cierto? Bueno, entonces este problema de que quien lee un libro sobre templarios, la historia general de los templarios, en castellano o en francés, prácticamente lee todos, es porque hay una falta de documentos enorme. Es muy difícil encontrar documentos originales o reproducidos con garantía de que sean originales. Entonces, los libros que yo he leído sobre templarios, que he leído bastantes, unos pocos, cuando hablan de la historia de los templarios, que fueron creados por no sé qué y hicieron tal y al final fueron disueltos en 1319, pues resulta que cogen un hecho que está científicamente comprobado y que hay un documento, otro que está aquí y otro que está allí, y para dar continuidad imaginan lo que pasó desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, y ya está escrito. Bueno, pero eso, desde mi punto de vista, es poco riguroso. Y yo, como soy guerrillero, pues me voy hasta que no consigo lo que quiero. No, el documento no, a lo mejor. Bueno, la historia que... Y luego existe otro problema añadido al problema de las escritas de libros de historia, y es que académicamente, los historiadores académicos ven muy mal que cualquier escritor no siga el método científico histórico. O sea, estos señores, los de la Academia de la Historia o de cualquier academia científica, dicen que aquel hecho, para tomarlo por lo cierto, tiene que estar documentado. Pero en la Edad Media nadie sabía leer y escribir, ¿cómo se va a documentar? Entonces, yo coloco una cuestión siempre. Yo me basé mucho para escribir este libro en las tradiciones populares, que aquí en España y en Portugal y en Francia son muy frecuentes. En un pueblo se habla de un determinado acontecimiento que fue no sé qué, no sé cuántos, y durante los siglos se repite y aquello se toma como un hecho cierto. Es una leyenda que comienza a circular, y luego cuando ocurre algún hecho fantástico unido a esa leyenda, pues se produce un mito. Por ejemplo, una virgen que es una estatua de madera o de piedra, se cura un cojo y bueno, es un milagro, pues ya tienes ahí un mito, ¿no? Bien. Y entonces yo me basé en todas esas cosas que están transmitidas oralmente a lo largo de los siglos para escribir también sobre templarios, porque no solo es lo que está escrito, porque hay muy poco. Y yo me pregunto con mucha frecuencia si los primeros documentos que se encontraron sobre templarios son del siglo XI y XII y algunos del siglo XIII, que se consideran auténticos. Yo me pregunto, ¿el primer documento que se encontró del siglo XII no estaría basado también en leyendas que aquel historiador recogió? Pues es posible. Bueno, y eso es un hecho auténtico y que está admitido por los investigadores. Los otros no. Bueno, pues a mí me parece eso una cosa muy, muy fea, ¿no? Pero bueno. Entonces, aprovechando, ahora voy a aprovechar que está aquí la señora concejala y ahí está José Luis, y han dicho una cosa que a mí me ha encantado, y yo voy a proponer a esta señora aquí al frente de todos que a mí me gustaría organizar un seminario sobre el templarismo, o sea, varias conferencias, un día por semana, durante varias semanas, que el ayuntamiento lo divulgara para tener el público y para comenzar a romper esta dinámica de sedentarismo intelectual. Y bueno, pues ya sabe, ya le paso la pelota a usted y tiene que organizar este asunto. Y yo, con mucho gusto, un día por semana, que se elija, pues vengo aquí, hacemos una conferencia, yo explico lo que sé de los templarios y luego las personas que asistan me preguntan todo lo que quieran. Que yo responderé aquello que quiera también, ¿no? Está claro. Bueno, vale, pues lo bien, hablamos. yo aquí ahora no voy a hablar de lo que está escrito, de los enclaves propiamente dichos de este libro, porque aquí está escrito. No, voy a hablar de cosas que a mí me han llamado la atención en la investigación que hice durante 5 años para poder escribir este libro. Fenomenal. Cosas que son historias muy bonitas. Por ejemplo, aquí en Huelva
que aquí en Huelva no hay tradición templaria. Aquí en Ayamonte nunca hubo templarios. Ayamonte era tierra de moros, y la Orden de Santiago, que era otra orden de caballería, pues estaba al servicio del rey don Sancho II de Portugal, y fueron los que conquistaron el castillo de Ayamonte. Claro, aquello era del rey de Portugal, porque esto era una tropa financiada por el rey portugués. Solo que como costaba mucho dinero mantener la tropa en el castillo, y las armas y las provisiones y no sé qué y no sé cuántos, resulta que un año después pues, le cedió el castillo de Ayamonte a la Orden de a los santiaguistas, a la Orden de Santiago. Y entonces pasó a ser del Reino de Castilla. Bueno, y luego, ¿qué pasó? Que continuó el avance cristiano, y Alfonso X el Sabio, que habrán ustedes oído hablar en la escuela de ese rey castellano, pues conquistó Niebla, que era una taifa, era un pequeño reino árabe que había aquí en la provincia. Uno había en Niebla, otro había en Huelva y otro había en Saltés, en la isla Saltés que ustedes conocen al lado de Huelva, y el más importante era Niebla. Entonces conquistó Niebla y prácticamente la taifa estaba conquistada. Y luego establecieron, o el rey Alfonso X, para premiar a los templarios, les permitió crear un enclave templario en Villalba del Alcor, al lado de Niebla. Eso era un enclave templario, el único que había aquí en Huelva. Sí. No lo sabía. Bueno, pues esta información es gratis. Es gratis. Bueno, eso estará ahí dentro, ¿no? Bien, Villanueva entonces, del Alcor. como los templarios tenían fama de ser unos buenos guerreros y que no perdonaban a nadie, la vida a nadie, pues a los moros los tenían atemorizados, y eso sirvió un poco para, entre los santiaguistas aquí y los templarios en Villalba, pues sirvió un poco para tener la provincia de Huelva protegida. Más a mí, como curioso del tema, me llaman dos cosas la atención, tres, pero bueno, fundamentalmente dos cosas aquí en la provincia de Huelva. Una de ellas es Palos y la Rábida. Históricamente ustedes deben de conocer que Cristóbal Colón estuvo allí, en el monasterio de la Rábida, que fue el padre Mairena, fue un gran apoyo para Colón, para diseñar el viaje, preparar las provisiones todas. Le presentó a los Pinzones, que le ayudaron también con la construcción de las naves y reclutar la marinería, y luego le ayudaron especialmente en ir a visitar, porque este fraile era confesor de la reina católica, de Isabel la Católica, y la debió de convencer, porque los curas convencían mucho a las señoras, ¿no? Y la debió de convencer para que vendiera las joyas para financiar el viaje a América. Y en ese dinero estaba para comprar la nave Santa María, que era una nave construida en los astilleros de Vigo. Y vino la Santa María aquí, que fue la nave capitana, y salieron en el mes de agosto, después de oír una misa y pedir la bendición de la Virgen de los Milagros, y sabrán cómo apareció esa Virgen, y el día 12 de octubre llegaron a América y descubrieron América, del año de 1492. Y el segundo hecho que a mí me llamó mucho la atención, porque Palos generalmente es conocida solo por este asunto de Colón, lo que me llamó la atención es que allí fue la primera unión de dos continentes, de Europa con América, pero la segunda ocurrió en 1928, me parece que fue, cuando Ramón Franco, el hermano de Franco, Ramón Franco Bahamonde, que era republicano, en todas las familias siempre hay un garbanzo negro, ¿no? Este era el garbanzo negro, era republicano y era masón, y era piloto, era aviador del Ejército del Aire Español. Y este hombre organizó un raíz aéreo para unir por vía aérea, ya que Colón había unido a Europa y América por barco. Su sueño era unir por vía aérea. Entonces salieron de Palos, pues, también en el mismo sitio, con un hidroavión, con todo el simbolismo que eso significaba. Oyeron misa también con la Virgen de los Milagros y llegaron a Buenos Aires. ¿Okay? Y entonces Franco no podía con el hermano, porque Franco era bajito, barrigudo, y Ramón era un tipo alto, bajo, morenazo. Las mujeres se volvían locas y no le gustaba nada al hermano. Pero bueno, eso es un asunto de familia. No. Bien, luego, si seguimos el viaje que vamos, como ven, el libro se inicia en Palos, que fue
la partida del descubrimiento para un nuevo continente, y este libro termina en Finisterre, que es el final de la Tierra, o sea, vamos del principio al final, en el sentido inverso de la Reconquista. La Reconquista comenzó en Asturias y fueron durante 7 siglos empujando a los moros y conquistando. Bueno, nosotros vamos al contrario y seguimos todos los enclaves templarios que hay entre la frontera y la Ruta de la Plata, que también era una ruta importante. Bueno, y continuando así, luego hay otro hecho, el segundo hecho importante de aquí de Huelva, que no me quería olvidar, es que en la Universidad de Huelva hay algunos profesores historiadores muy inteligentes y investigaron por qué fue creada la banda gallega aquí en Huelva. No sé si sabían de esto. La banda gallega son los castillos de Cortegana y de Cumbres Mayores y de Aracena, y etcétera, etcétera, creadas en los montes de arriba de la provincia de Huelva, precisamente para hacer una barrera defensiva para evitar la invasión de los portugueses que entraban por Rosal de la Frontera, más o menos. No tenían, si entraran aquí por los Guadiana, según venían en el barco, aquí con 4 piedras les hundíamos los barcos. Entonces entraban a caballo por arriba, porque ellos querían alargar el Algarve, y entonces lo más próximo era conquistar la provincia de Huelva. Y entonces el rey, con muy buen criterio, mandó construir castillos en toda aquella zona, y claro, ya no se atrevían, porque si pasaban un castillo por atrás le cascaban, ¿no? Y estas cosas. Bueno, que es un hecho que es muy poco conocido esto. De eso sí existe mucha bibliografía muy interesante que explican en pormenor todos los castillos y por qué. Bueno, para no parar más, luego pasamos a Badajoz, que es la otra provincia, que continúa el trayecto hacia el norte. En Badajoz hay una cosa muy interesante con Olivenza, que como ustedes saben, los nostálgicos portugueses dicen que los españoles les robamos Olivenza, lo cual es mentira, pero bueno, ellos continúan con su cosa. Ellos lo que nunca dicen es que ese Olivenza y Campomayor y Villaverde de los Gallegos y otras zonas, otros pueblos que hoy pertenecen a Portugal, menos Olivenza y Villaverde de los Gallegos, fueron arrebatados, no sé si arrebatados, fueron a la reina regente, a donde María de Molina, la obligaron para defenderse de los que querían quitarle el reino a su hijo, que era un chavalito de 2 o 3 años, una reina viuda regente, pues para defenderla de los ataques de don Juan I de Castilla, que quería quitarle el reino, le dijo: toma, te dejo ahí 300 caballeros portugueses, pero a cambio quiero estas ciudades todas, y entre ellas estaba Olivenza. Y eso fue en 1241, o sea, que no fue ayer ni antes de ayer. Solo que los portugueses se olvidan de eso, del Tratado de Alcañices. Estoy hablando del Tratado de Alcañices, que está arriba de la provincia de Zamora, casi entrando en Galicia. Y bueno, pues cuando la famosa Guerra de las Naranjas, que es cuando Olivenza volvió para España, pues Portugal simplemente lo que hizo es que, como no podía sostener económicamente la plaza, que habían construido castillos y murallas, y en la torre del homenaje habían metido una pieza de artillería, y como no podían sostener toda la guarnición que había, eran 200 y pico soldados y capitanes y estas cosas todas, los españoles, para obligar a los portugueses a tomar una decisión, reventaron con el puente de la Ayuda, el puente que cruzaba, que era la vía de escape de la tropa portuguesa. Podían solo huir para Portugal por ahí, solo tenían esa vía de escape. Y entonces dinamitaron el puente y se quedaron sin comunicación, aislados. Entonces, para no encontrarse con problemas, lo que hicieron, negociaron con España, y fue la Guerra de las Naranjas, famosa Guerra de las Naranjas, que las tropas españolas entraron en Olivenza sin disparar un único tiro. Y hay un documento, que los portugueses se niegan a reconocerlo como auténtico, yo tengo una copia de ese documento, en que se cuenta cómo fue la conquista de Olivenza y los pertrechos que había, tantos cañones, tantas balas, tantos no sé qué, tal, y firmado por los españoles y por los portugueses. Firmado por ambas las partes. Pero bueno, ellos insisten, y paciencia, y continuaron insistiendo, ¿no? Han ido al Tribunal de la Haya varias veces y tal, y el Tribunal de la Haya siempre ha dicho: mira, este es el papel, firmado aquí, y por tanto
Eso fue en 1700 y pico, no me acuerdo muy bien. Y luego existe una aldea que a mí me gusta mucho, un pueblo en Badajoz muy bonito, que se llama Jerez de los Caballeros. Jerez de los Caballeros debe el nombre de caballeros a los caballeros templarios. Aquello fue un premio que les dio un rey castellano, un rey de León, perdón, que aquello era del Reino de León, precisamente por haber colaborado en la guerra contra los moros. Y como no tenían dinero para pagar, le entregaron a aquella aldea de Jerez de los Caballeros y todos los territorios que estaban a su vuelta, y se transformó en el enclave templario mayor de la península ibérica, que eran 1000 kilómetros cuadrados. Fíjese, no es poco, es más que Ayamonte, mucho más, 1000 kilómetros cuadrados. Y entonces los señores llaman la atención que Jerez de los Caballeros, no sé si lo conocen, es una ciudad que tiene 9000 y pico habitantes y tiene 4 catedrales o basílicas enormes, altas, altísimas. Las torres de esas catedrales tienen 60 y 70 metros de altura, decoradas con azulejos muy bonitas, bien. Y bueno, vale la pena ver, porque es incomprensible para qué necesitaban 4 basílicas, ¿no? Que en una aldea de 9000 habitantes, bueno, pues con una o dos, pero los curas son así. Entonces, por sacar el dinero al pueblo, construyen catedrales que se hartan, ¿no? Hay otra historia en Badajoz muy bonita, que también fue provocada por los portugueses. Badajoz era una taifa también mora, que eran vasallos del rey de León, que era Fernando II, perdón, que era yerno, hijo político del rey don Alfonso Enríquez portugués. Y Alfonso Enríquez había quedado casi inútil para batallar en una de las batallas contra los moros, y se tuvo que retirar a Coimbra, pero entonces había un guerrillero malo de los malos, que se llamaba Geraldo Geraldes, conocido por Geraldo sin pavor, que era un bruto, el tipo, y a eso le dije, bueno, pues tú conquista lo que puedas para ahí, y el saque entra en el tesoro portugués, porque se habían quedado a 2 velas después de aquella derrota y todo esto. Y entonces el tío, con su ejército, Geraldo sin pavor, se puso a conquistar Badajoz. Y bueno, la alcazaba de Badajoz es un castillo enorme, muy bien organizado y con unas defensas muy bien hechas, con las torres aquellas y tal. Y los árabes entraron en la ciudad, pero se enfrentaron con aquella muralla que no la pudieron pasar. Y como el rey de Badajoz, que era un moro, que era vasallo del rey de León, pues llamó pidiendo socorro. Y se presentó el rey de León con el ejército, y entonces los portugueses quedaron entre 2 frentes, por aquí los moros y por aquí los españoles, los leoneses. Y entonces, pues claro, viendo aquella situación que no tenían forma de salvarla, pues las tropas portuguesas comenzaron a huir, y don Alfonso Enríquez, que era un tío muy alto, iba en un caballo percherón, era un tipo que medía 2 metros y pico, por lo visto, según las crónicas de la época. En la estatua se ve, la estatua que tiene. Sí. Y entonces el tío expolió el caballo, y en la puerta de salida de la ciudad, en las puertas de madera tan grandes, que tenían unos cerrojos de hierro enormes así y tal, pues el caballo se espantó, y con ese hierro le partió una pierna, y se cayó el caballo encima de él en el suelo, y se la acabó de partir. Y entonces las tropas españolas lo hicieron prisionero, lo llevaron al rey, y estuvo 2 años preso. Solo que el rey estaba casado con una hija de Alfonso Enríquez. Y él le dijo a sus médicos tratarle, y le curaron, y al final de 2 años pues le dijo, bueno, pues como esta me está dando la lata todos los días, pues mira, ahora me dejas aquí 20 mulas cargadas de oro, y firmas que nunca más vuelves a hacer una tontería de estas, porque me autorizas a que te matemos. Y Alfonso Enríquez volvió a su casa después de firmar todo aquello y entregar las 20 mulas llenas de oro, ¿eh? O sea que la cosa no fue gratis. Bien, esto fue en Badajoz. Y luego, para terminar ya, lo último que voy a contar, porque si no, esto no termina, ¿no? En Cáceres, luego tenemos Cáceres. En Extremadura fue el único territorio español que había 3 encomiendas templarias, 3 enclaves. Una era la de
Jerez de los Caballeros, otra era de Alconétar en Cáceres, y luego era otra que estaba en Culia, que estaba en lo que llaman la Siberia, en Extremadura, en Badajoz, la Siberia, país, que estaba separado de Jerez de los Caballeros unos 400 kilómetros. Entonces, bueno, eso ya ha quedado fuera porque era muy difícil de defender. Pero llegando a Cáceres, pues nos encontramos porque hay, si ustedes van de coche, verán que existe un lago, el pantano de Alcántara, el Alcántara 2, y cuando los niveles de las aguas bajan, verán que emerge una torre de un castillo, el castillo de Alconétar se llama. Y esa torre es una historia muy bonita porque el dueño de ese castillo era el rey moro de Alejandría, que se llamaba Fieragrás. Habrán oído a lo mejor hablar de Fieragrás y de Barbarroja y de esas cosas todas. Este era el rey de Alejandría, que estaba en competencia directa con Carlomagno, que era un rey francés, aquel que fundó el primer imperio de Europa. Y entonces se juntaron para acordar que no iban a atacar los territorios unos de los otros, para entenderse de forma armoniosa. Y Fierabrás tenía una hermana que dicen las crónicas, que yo he leído, que era la mujer más hermosa que había en todos los reinos cristianos y moros. Y el tío estaba loco por ella, la quería llevar a la cama y estas cosas todas. Y ella le decía que no, que entre hermanos que eso estaba muy mal visto. Y estaba muy mal visto, entre otras cosas, porque ella se había enamorado de un oficial francés que venía en el ejército de Carlomagno, que se llamaba Guido, y le gustaba el Guido y no le gustaba el hermano, para esas cosas, ¿no? Pero entonces Fieragrás entendió, se enteró de la historia de ella con el Guido y dijo, pues bueno, ahora para acabar esta historia cogió a Guido y lo metió prisionero en esa torre de ese castillo. Y entonces la otra, con desconsuelo, lloraba y comenzó a pensar a ver cómo libertaba a su amor, al amor de su vida. Y consiguió saber que estaba encerrada en aquella torre junto con otros prisioneros y cogió un puñal que tenía muy especial, que le habían regalado no sé quién, lleno de la empuñadura de diamantes y de oros y esas cosas, y con las criadas se fueron al castillo donde estaba, al castillo de Alconétar, y salió el alguacil y la reconoció y les dejó entrar, y entonces ella sacó el puñal y se lo clavó en el corazón y lo mató. Para que vean que las mujeres también son malas, también matan, ¿eh? Por amor, ¿no? Sí, por amor. Claro, aquí todo es por amor, o por amor a Dios o por amor al hombre, ¿no? Y lo mató. Y entonces libertó al enamorado y a los prisioneros todos. Pero Fieragrás, cuando se enteró, cercó el castillo y los obligó a todos a rendirse y mató a todos menos a la hermana, ¿eh? Lo curioso de esta historia, y se acaba la historia más o menos así, es mucho más extenso, pero lo curioso de esta historia, que si esta princesa árabe estaba en este castillo de Alconétar, se llamaba Florindes. Esta señora también aparece en Ollão, aquí en Portugal, al lado, es lo curioso. En Ollão cuentan dos historias de Floriples. Hay en una de las plazas de Ollão una estatua de bronce dedicada a esta princesa mora, no sé si lo saben, que está tocada por todos los lados, está descolorida, pero bueno, está allí la Floriples. Y se cuenta que cuando los reyes católicos conquistaron Granada y los moros se tuvieron que ir de España, pues su padre no le dio tiempo y la dejó en la tierra y él se fue para África. Y ella se desconsoló y le hicieron una maldición y se quedó convertida en un ánima. Y había en Ollão un tío que se entregaba al vino tinto, ¿sabes? Y por la noche se iba a dormir a la caseta de los pescadores, le llaman a aquel sitio, cerca donde están aquellos almacenes, Leonor. Y entonces todas las noches se le aparecía una mujer con un vestido blanco. Y como el tío era un borracho, pues se lo contaba al día siguiente a los habitantes de Ollão y decían, bueno, es que tú estás así pirado de la cabeza y como eres un borracho, pues tú ves cosas y tal. Hasta que un día
había un chaval que se quería casar, que era muy pobre, que se quería casar con una sobrina de este borracho, y le dijo, bueno, pues si te casas con esta fulana, como regalo de bodas, yo te voy a regalar mis tierras. Y el otro dijo, bueno, pues vale, me voy contigo a dormir para ver que es verdad, porque el otro dijo, tienes que venir y luego difundir que es verdad esto, que se aparece la señora vestida de blanco y tal. Y efectivamente estaban allí por la noche, a la medianoche, se apareció la señora, y este chaval que iba a casar con la sobrina, pues le preguntó quién era, y ella le contó pues que cuando se fueron los moros de España, que se había quedado sola, el padre había huido y tal, y que estaba esperando que apareciera su padre a buscarla, y que todavía no había aparecido. Y que que si él quería libertarla a ella, pues que encantada de la vida, pero que había una condición para poderla libertar. Porque el chaval dijo, bueno, pues yo te liberto, dime lo que hay que hacer para sacarte de este estado de fantasma. Y ella dijo, pues mira, me tienes que dar un beso y luego me llevas a África y allí te tienes que casar conmigo. Y él dice, no, porque luego voy a perder las tierras, no me caso contigo. Y entonces la señora, por lo visto, todavía sigue allí, ¿sabes? Bueno, pues podríamos continuar así muchas horas, no vale la pena, porque aquí está, yo termino por aquí, ¿vale? Ah, pero ya termina con ¿O lo que quieres que nos cuente quiere más contar. cosas? Bueno, ¿No? Si quieres que cuente más ahí cosas. es donde termina. ¿Eh? Ahí es donde termina su narración. No. Ah, la grabación, no sé, yo puedo contar, no sé si conocen que en Galicia hay dos poblaciones, continuando para arriba, hay dos poblaciones que uno se llama Padrón, Sí, Padrón. y el otro se llama Iría Flavia. Ah, sí, de la época romana, que será una calle, ¿no? Una calzada romana que lleva a Iria Flavia, Bueno, al pues pueblito. hay la primera, Padrón, lo que es conocido hoy día por la aldea de Padrón, es Noia, Noia en gallego, N-O-I-A, y Noia en castellano. Bueno, ¿y por qué se llama Noia? Porque ahí dice una leyenda muy querida en Galicia, que Noé, el del arca, que Noé el del arca, pues arribó allí, arribó en Noia, y allí le dio ese nombre porque era el nombre en honra de la mujer de su hijo, Jafet. Y entonces a partir de ahí Noia, en el escudo y todo está el arca de Noé, y con las palomas aquellas, con una de ellas con el pico de olivo en la boca, y en el pico, mejor dicho, sí. Y en el frente de la barca se ve una caricatura de Noé. Y luego en Padrón, que se iría Flavia, que también está un poco al norte de Noia, pues se dice que el apóstol Santiago el Mayor, sí. Había dos Santiagos, un apóstol, el menor y el mayor, que eran los hijos del Cebedeo. Este Santiago el Mayor eran los hijos del Cebedeo, que era un tío muy bruto, un pescador muy bruto que había en la Palestina, ¿no? Y dicen que cuando se murió Santiago el Mayor, que los discípulos lo metieron en una barca, sin remos y sin nada, y que lo dejaron en el Mediterráneo, y que Dios lo llevó hasta aquí, hasta Padrón. Y Padrón, el nombre de Padrón, y que aportó en Padrón, al lado de una piedra muy grande, que tiene fama, es la piedra de la fecundidad, donde todas las mujeres que están embarazadas las llevan allí para que paran en paz. Y le llaman Padrón porque era una piedra muy grande, que era un pedrón enorme, ¿no? Y entonces, por deformación lingüística, se quedó en Padrón. Y de ahí, y luego comenzaron a plantar aquellos pimientos que pican, ¿no? Que pican algunos que se faltan. Sí, es verdad, los pimientos del Padrón. Bueno, pues vale, vamos a terminar por aquí. Bueno, pues ha estado fenomenal. ¿Alguien quiere preguntarle alguna historia más? Todas estas leyendas entonces son de... Sí, están aquí todas. Están ahí todas, son leyendas. Y son orales, o sea, se las han ido traspasando a ustedes, gente claro. Que ha conocido. Sí, ¿no? Y usted va a ir a Flavia, a Padrón, y le cuentan esta historia de Santiago, y luego Santiago fue trasladado de Padrón hasta Santiago, a lo que es hoy Santiago de Compostela, y cuenta la historia, que está documentado por historiadores,
que no vivieron aquello, que Sí. alguien le contó, pues que cuando un obispo de Galicia y un rey de Asturias querían transformar aquello en un centro de peregrinación, porque estaba cerca de Finisterre, que era algo unido a la cultura celta, a los druidas celtas, porque era el sitio, Finisterre era el sitio conocido como el final de la tierra, y según los druidas celtas y la cultura celta, el sol nace por el este y se pone por el oeste, o sea, moría allí precisamente, porque aquello es una península que entra en el mar, y el espectáculo, los cónsules romanos que iban con las tropas cuando conquistaron Galicia, se quedaban asombrados porque en el verano el sol es muy potente, está muy rojo casi, y entonces se ve que el sol rojo se mete en el agua y se hace la noche. Y se quedaban asustados, y entonces allí construían aras que son monumentos, altares a adorar al dios Sol. Esto todo viene de la cultura celta. Y luego pues Santiago fue encontrado en una situación de ese tipo, detectaron que había unas luminosidades que salían del fósforo de los huesos, que era una tumba que había en un determinado monte, que no me acuerdo del nombre, fuera ya de Pedrón, de Noia, y de Pedrón, a mitad del camino de Santiago, vieron unas luces fluorescentes que salían de la tierra y excavaron y encontraron una tumba con huesos. Dicen, el obispo afirmó que eran de Santiago, bueno, porque interesaba, en aquella época, interesaba que transformar aquello en un centro de peregrinaje. Y luego, a partir de ahí, se creó el Camino Francés de Santiago. Los franceses, como eran muy adictos de la orden del Cister, los albigenses, que habrán oído hablar de ellos, pues comenzaron a peregrinar a Santiago. Desde Francia pasaban por Roncesvalles, que era un valle que había en los Pirineos, y pasaban por una ruta tal, y iban andando hasta Santiago de Compostela, hasta el sitio aquel que había aquellas luminosidades. Y luego ya se construyó Santiago de Compostela y toda la historia que ustedes conocen, ¿no? Bueno, pues estupendo. ¿Quieren preguntar alguna cosa? ¿Tienen alguna duda por ahí? ¿Cuándo es la siguiente? ¿Cuándo es la siguiente? ¿Cuándo es el siguiente encuentro? ¿El siguiente qué? Perdón. ¿El siguiente encuentro cuándo es? Encuentro. Pues mire, esta señora dirá cuando ellos difundirán cuándo nos vamos a encontrar aquí. Nos reuniremos primero y luego ya hacemos las conferencias.